Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la mesa redonda que inaugurará la tarde, que tiene como título América Latina, estrategias hacia un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible. Yo soy Berenice y tengo la suerte y el honor de estar hoy aquí como moderadora de la mesa redonda, porque mi trabajo de fin de máster que defendí en la Escuela Diplomática el pasado mes de septiembre fue galardonado con el premio de Universidad, Conocimiento y Agenda 2030 que otorga la Fundación Carolina, la ECID y la CRUE. Mi trabajo de fin de máster ahondaba un poco en el concepto del desarrollo en transición e intentaba resumir nuevas perspectivas para reforzar la cooperación con la región de América Latina y el Caribe. Y un poco por recoger lo que hemos ido escuchando a lo largo de estos 2 días, el trabajo también comentaba cómo estamos en un momento de cambios en el sector de la cooperación al desarrollo. Anton Leis ayer hablaba de una encrucijada histórica. Esta mañana Salazar ha mencionado una crisis del desarrollo y Erika Rodríguez dijo, también esta mañana, lo nombró un momento de interregno. Creo que es evidente y que, como decía Rita también, estamos en un momento de sobrediagnóstico en el que nos enfrentamos a muchos retos de distintos tipos y a un momento de cambio en general. Quiero, sin embargo, como quise en su momento con el trabajo de fin de máster, añadir una nota más optimista, una nota más positiva, porque creo que es un momento idóneo o es una oportunidad única para también repensar el cómo hacemos la cooperación, cómo queremos hacer esa cooperación y hacia dónde vamos en general. Y es un poco como quiero enfocar también la mesa redonda de hoy, darle un poco una nota de optimismo y de positividad y de ver que podemos no solo diagnosticar, sino también encontrar soluciones a todos esos retos. Bueno, ya hemos presentado esta mañana a Rita da Costa y a José Manuel Salazar Xirinacs. Faltaría por presentar y dar un breve resumen de Lorena Larios, quien es la secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la SEGIP. Y bien, Lorena Larios es diplomática mexicana con rango de embajadora. El 22 de septiembre de 2022, en el marco de la reunión de cancilleres de los 22 países miembros de la SEGIP celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, fue nombrada por consenso secretaria para la Cooperación Iberoamericana. De manera previa a su elección, ocupaba la posición de cónsul general de México en Shanghái, la República Popular de China, en concreto del 2018 al 2022. Y además, en su carrera diplomática en el exterior, se desempeñó como responsable del Parlamento Europeo entre el 2001 y el 2005 y posteriormente como jefa de Cancillería entre el 2016 y 2018 en la misión de México ante las instituciones europeas en Bruselas. Lorena fue responsable de política exterior y derechos humanos en la Embajada de México en Estados Unidos de América entre el 2008 y el 2011 y en sus inicios fue coordinadora de atención a migrantes en el Consulado General de México en Dallas, Texas, en concreto entre el 1999 y el 2001. Yo te la recuerdo. Ha asumido responsabilidades del ámbito multilateral y la cooperación internacional como asesora del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo post-2015 y en las unidades a cargo de organismos especializados de las Naciones Unidas, temas globales, así como derechos humanos y democracia. Pues bien, doy inicio a la mesa redonda entonces y me gustaría empezar con una pregunta para José Manuel. Volviendo un poco a lo que decía de dar un poco esa visión optimista y plantearnos qué se puede hacer y más un poco la parte de soluciones, me gustaría preguntarte, y también considerando de hecho los desafíos estructurales que has identificado en tu ponencia esta mañana, ¿cuáles son las políticas prioritarias que América Latina y el Caribe deberían implementar para avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo? Sí, bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Un gusto estar en el panel. Bueno, yo no fui optimista en la mañana. No, parece que no. Enfaticé más el diagnóstico y las tendencias negativas. Es un problema, ¿no? Porque uno quisiera, nos pasa y me pasa mucho, o sea, con los reportes, el panorama social, el panorama el aquel, que, o sea, sería fantástico poder reportar, ¿verdad?, que las tendencias de las curvas de productividad,
van hacia arriba, que las de pobreza van fuerte hacia abajo, que las de desigualdad también se reducen, etcétera, etcétera. Desgraciadamente no es el momento en que estamos viviendo. Sí hay cosas que están avanzando, ¿no?, positivamente. Pero bueno, pero por otro lado, nada más quiero recordar que en la mañana, ¿verdad?, yo tuve aquel gráfico, el decálogo, pero después el de las 11 grandes transformaciones, que en el fondo la respuesta de las cosas que se requieren hacer para avanzar hacia un modelo de desarrollo, ¿verdad?, más inclusivo, más sostenible y más productivo, con mayor productividad, mayor crecimiento, pues un poco son esas, ¿no? Ahora, eso, bueno, se dice muy fácil, pero son temas complejos. Si tomamos, por ejemplo, cómo salir de la trampa de bajo crecimiento, que creo que es muy elocuente aquellos gráficos, y que es muy importante. Bueno, a ver, yo quiero decir una idea que no pude elaborar en la mañana, pero esto no es una distorsión de economista o de CEPAL como Comisión Económica. El crecimiento, por supuesto, tiene que tener ciertas características, ¿no?, ¿verdad? Si es un crecimiento basado nada más en minería, porque hay un boom minero en cantidad y en demanda, como en China, pero muy pocos otros sectores están creciendo, eso no es un crecimiento muy deseable, ni de mucha calidad, porque es muy capital intensivo, produce poco empleo, todavía puede haber beneficios si se usan los fondos, como dije en la mañana, para transferir o sea, no son malas noticias, pero no es el tipo de crecimiento. O sea, uno quisiera un crecimiento de amplia base, es decir, que amplia base, que sean muchos sectores que estén creciendo, que sean dinámicos, sectores que den empleo, que dinamicen no solo la economía y el número agregado del Producto Interno Bruto, sino la creación de empleos y empleos de buena calidad, no empleos informales o de baja productividad. Bueno, y entonces ahí el mensaje de cómo hacer eso, mucho está en el tema de las políticas de desarrollo productivo que mencioné. Hay toda una nueva, digamos, visión sobre esas políticas de desarrollo productivo. Como dije, no es poner subsidios y aranceles por delante. Eso era lo que hacían las políticas industriales de vieja data. Bueno, del proteccionismo, los aranceles, con todo el argumento de la industria naciente y todo, pero eso es una etapa, bueno, que uno creía que había pasado. Vean cómo ahora hay países desarrollados que están poniendo aranceles para parar importaciones competitivas de China. Bueno, entonces todavía no. En parte para parar, en parte para proteger y para promover que haya industrias domésticas. Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene estas políticas de la legislación de chips y la Inflation Reduction Act, que no tiene mucho que ver con inflación, pero tiene que ver con la transición a la electromovilidad. Y son billones de dólares de subsidios. Ese no es el tipo de política que estamos recomendando a América Latina. En primer lugar, porque América Latina no tiene el espacio fiscal para hacer ese tipo de política industrial. Y segundo, y en realidad, primero, porque es la razón más importante, porque ya la discusión se ha movido y lo más interesante ahora son las políticas estas como de clústeres, donde ponen la gobernanza por delante, la colaboración entre entidades públicas, política pública, el sector privado, sector académico, la triple hélice, etcétera. Eso no quiere decir que esas políticas no requieren inversión. Pero cuando uno ve las experiencias de clústeres, el Aeroespacial de México, el clúster de... Hay muchísimos en América Latina exitosos, o sea, no tiene uno que venir al País Vasco o las regiones europeas para ver clústeres exitosos. Hay sectores con enfoque de clústeres en América Latina muy exitosos y uno ve allí que siempre hay grupos de trabajo, no es una cosa muy cara de hacer en términos de organizarlo. Y los grupos de trabajo generalmente para resolver cuellos de botella de recursos humanos, qué es lo que hay que hacer para tener los recursos humanos, temas regulatorios, cuellos de botella de infraestructura o temas de laboratorios que se requieren. Generalmente entonces el trabajo de los clústeres no solo definen una hoja de ruta para ver cómo crecer, cómo ser más competitivos, cómo entrar a ciertos mercados internacionales, pero también elaboran una especie de inventario de proyectos, es decir, bueno, se requiere este laboratorio, se requiere esta carretera, se requiere esta red de frío, se requiere este programa de maestría o este entrenamiento fuerte, etcétera, etcétera, y ahí hay que financiar eso. Pero se financia de diferentes fuentes, o se financia con diferentes fondos, o con la banca de desarrollo, o se pide un préstamo al BID, a la CAF, en fin, ya hay que ser creativos. Pero no es lo mismo que poner, ¿verdad?, una legislación donde crean un fondo con millones de dólares o billones de dólares de subsidio. Entonces, ahí hay, digamos, en simple, esa es una gran diferencia de las políticas de desarrollo productivo que estamos promoviendo como CEPAL, que es como el nuevo pensamiento que hay sobre cómo hacer esto,
en comparación con la política industrial, digamos, de vieja data. Entonces, ahí eso es parte de la respuesta a los cómo, y creyendo mucho en dos o tres cosas, en las iniciativas clúster, que son estos, que son por sectores, en la necesidad de que venimos de una tradición de que las políticas, cuando se han hecho industriales o de desarrollo productivo, son muy jerárquicas, son muy del gobierno central hacia abajo. Como dijo una persona argentina, con toda la razón, lo dijo muy bien, es que eran las políticas industriales enlatadas, ya venían enlatadas, o sea, el gobierno central mandaba la lata al territorio y decir, háblale, eso es lo que hay que aplicar. Bueno, eso no, es decir, hay que construir de abajo para arriba, bottom-up, y ahí también esa es otra característica de estas políticas. Tal vez ahora en las preguntas me gustaría hacer una reflexión de los cómo sobre el tema de la desigualdad y la movilidad social, que es otro tema, digamos, muy diferente, pero que es interesante, porque ahí también estamos tratando de tener un mensaje un poquito, pues, innovador. Muchas gracias. Para no extenderme mucho, no sé, para hacer como más adelante, dialogado. adelante. Si quiere profundizar ahora, adelante, hágalo. ¿De una vez? Sí. Bueno. Y luego seguimos con el siguiente, si le parece bien. Sí, cómo no, está bien. Bueno, el tema que era la otra trampa, la trampa de la desigualdad. Entonces, ahí, bueno, igual que para las políticas de desarrollo productivo, tampoco para esto, digamos que no hay respuestas fáciles. O sea, si hubiera respuestas fáciles, habría más países que no estarían entrampados y estarían mucho mejor de lo que están. El tema de la desigualdad es un tema clásico. Desafortunadamente, América Latina es una de las regiones, o si no la región más desigual del mundo. Bueno, viene de razones históricas, uno puede irse al tiempo de la colonia, países que desarrollaron instituciones de, digamos, hacienda, que la población indígena eran empleados casi, ¿verdad?, con una situación casi de esclavitud. Bueno, qué sé yo, uno puede desde ahí ir avanzando en cosas. Hay otros países que han tenido, por ejemplo, en caso de mi país, siempre hay los sociólogos, no es que hay unos sociólogos, los sociólogos que han interpretado la historia económica de Costa Rica, que han dicho que la democracia en Costa Rica y el hecho de que, bueno, ahora se ha deteriorado la distribución de ingresos, de que en cierto momento tuvimos una distribución de ingresos mejor, era por lo que llamaban la tesis del igualitarismo básico. Costa Rica era una provincia muy pobre, lejos de la Capitanía General de Guatemala, que era donde estaba el centro de poder. Allí los españoles que iban sabían que tenían que trabajar duro, que no había una cantidad de población indígena como para hacer una hacienda y tener 1.000 o 2.000 o 3.000 trabajadores. Y entonces se hizo una estructura de pequeña finca en el Valle Central de Costa Rica. Y cuando se empezó, muy temprano, por cierto, a exportar café, hubo incentivos muy importantes del gobierno en los años 1820, finales y 30. Y ahí, digamos, el café fue un boom de exportación, mucho en pequeña propiedad. Por supuesto, después con el tiempo, después de décadas, hubo concentración y hubo fincas más grandes de café y todo, pero mucho también después se desarrolló cooperativismo. En fin, hay por lo menos en un inicio un arranque bastante, digamos, con democracia económica, si se quiere, ¿verdad? Una propiedad bastante distribuida y donde hubo amplias capas de la población, ¿verdad? Entonces, eso es bastante de amplia base. Bueno, ¿qué es el tema entonces con la desigualdad? Nosotros ahora lo que estamos tratando de hacer es decir, bueno, hay trenes, contenedores de literatura sobre la desigualdad. La literatura es amplísima, ¿no?, por décadas. Pero de todo eso, ¿verdad?, uno puede decir, mira, hay 5 o 6 factores que explican, no digamos que el 100% de la desigualdad, eso es muy difícil, hay muchos tipos de desigualdad y demás, pero que por lo menos expliquen un 70, por decir algo, ¿no?, un 70% de la desigualdad. Todo esto no son números exactos, es nada más un recurso retórico. Entonces, si uno hace una lista de cuáles son los 5 o 6 cosas que explican la desigualdad, causas raíz, si se quiere. Entonces, primera causa raíz de la desigualdad, la heterogeneidad productiva, el bajo crecimiento y o sea, que nos vuelve al tema anterior. ¿A qué me refiero? Bueno, a que tenemos pocos sectores, hay unos gráficos allí, poquitos sectores, minería, el financiero en algunos países, algunos otros, de alta productividad, con un porcentaje bajo del empleo, y amplios sectores, comercio y demás, de baja productividad, en donde trabaja, digamos, hay mucha informalidad, hay mucho anteempleo, hay mucha microempresa y pequeña empresa, ni siquiera mediana. Y si uno ve la estructura de los países latinoamericanos, por tamaño de empresa,
tenemos mucho menos empresas medianas que lo que tiene, digamos, en la estructura Europa. Ahí hay todos los temas de definiciones, cada país, o sea, no cada país, pero es diferente lo que es una empresa mediana, una grande en países europeos o Estados Unidos, en fin. Pero igual hay un tema de que la desigualdad, ese es el punto, está arraigada en esas diferencias de productividad, en esos vastos sectores de empleo informal, que son por definición de muy baja productividad, y de microempresa y de autoempleo, ¿ya? Y con sectores y menos preponderancia de empresas, digamos, modernas o exportadoras o competitivas con economías de escala. Entonces, ahí hay un tema. Después, el otro tema es el tema fiscal, que se divide en dos, o no solo fiscal, estructuras tributarias regresivas. O sea, nosotros no tenemos en la mayoría de países estructuras progresivas, ¿no? Hay países que tienen 20, 21, 23% de impuesto al valor agregado, el IVA, que es un impuesto indirecto muy regresivo, porque lo pagan todos, no importa si es pobre o es rico, ¿verdad? Entonces es muy regresivo. Y hay una gran evasión de los impuestos a la renta y los impuestos personales, que sí le pegaría mucho más, y ni se diga a las herencias o al patrimonio, ¿verdad? Entonces ahí hay todo un tema. Ahora uno ahí puede ir a otra causa más profunda. Ay, ¿por qué es que es así? Bueno, pues porque hay ciertos sectores con influencia, con poder, que hacen que sea muy difícil pasar a una reforma tributaria que realmente les toque la billetera, para hablar así como en francés, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿verdad? Que también avanzar hacia estructuras tributarias más progresivas, o sea, en los países europeos, digamos, las estructuras de distribución del ingreso, después de ver el impacto de los impuestos, son bastante más, digamos, la distribución del ingreso bastante más favorable que antes de impuestos, porque ahí sí hay estructuras más progresivas. Por el lado del gasto también está el tema de las políticas sociales. Tenemos políticas sociales, digamos, no tan amplias, no hay tanta inversión en políticas activas de mercado de trabajo, o el tema de las pensiones. Entonces hay todo otro gran tema por el lado del gasto, y no solo el gasto, o sea, la calidad, el diseño de las políticas, tanto sociales como de protección social. Otro factor, digamos el cuarto, que ya hablamos en la mañana y que ustedes creo que lo conocen muy bien, la desigualdad de género. Eso en sí mismo es una fuente de desigualdad enorme. Si uno ve en términos no solo de la tasa de participación de las mujeres con respecto a los hombres, que ya mencioné en la mañana, pero también aún las mujeres que están trabajando ganan menos que los hombres en ocupaciones equivalentes, ahí hay otra brecha. ¿Ah? A pesar de que las mujeres ya están saliendo en los test de PISA y en otros de calidad que sacan mejores calificaciones que los hombres, cuando llegan al trabajo les cuesta mucho más, para no hablar de las dimensiones de la participación en los procesos políticos, en la gobernanza de las instituciones. En fin, hay toda una serie de fenómenos de desigualdad de la mujer que son importantes también. Hay también, bueno, toda la parte ya vista desde el punto de vista de derechos humanos, ¿no? O sea, ya hay discriminaciones históricas, afrodescendientes, pueblos indígenas y demás, en donde ya entramos a temas más bien ya culturales, que también no tienen el mismo acceso a educación, no tienen el mismo acceso a la salud, no tienen el mismo acceso al mercado de trabajo, y ahí hay otra fuente de desigualdad. Creo que no estoy dejando por fuera, digamos, ahí mencioné 5, y yo, o sea, no es que nosotros tengamos un estudio que diga, mire, estos 5 factores en tal país explican el 72.3, no, pero sabemos que con esos 5, o sea, heurísticamente pensando, se está recogiendo una buena parte de la explicación de desigualdad. Entonces, ¿qué significa esto desde el punto de vista de estrategias hacia adelante para reducir desigualdad? Bueno, significa una cosa muy complicada, que es que trabajar en cada una de estas cosas individualmente no va a mover las agujas suficiente. Lo que se requiere es un paquete, lo que se requiere es tener un enfoque integrado, no solo para pensar en el tema, sino, y ojalá, para que las políticas de gobierno trabajen y vean las relaciones entre estos temas, porque muchas de estas cosas individualmente se refuerzan mutuamente, hay círculos viciosos. Entonces, ¿cómo convertirlos en círculos virtuosos de reforzamiento mutuo? Perdón, el que se me estaba olvidando, se ve que se estaba olvidando, educación. Educación y formación profesional, eso es fundamental. O sea, si uno ve en términos de, ya no solo desigualdad, sino movilidad social, simplificando, hay 2 grandes escaleras, para ponerlo así, escaleras eléctricas si se quiere,
para acelerar la movilidad social, que en muchos países latinoamericanos en ciertas etapas de la historia funcionaron muy bien. Uno es un mercado de trabajo dinámico. ¿Cómo se tiene un mercado de trabajo dinámico? Con altas tasas de inversión, con altas tasas de crecimiento. O sea, eso está muy vinculado a las tasas de crecimiento y la calidad de ese crecimiento. Pero el otro es la educación y la formación vocacional. Y tienen que ir los dos de la mano. El caso del Caribe es el caso tal vez más claro de cómo solo si se hace la tarea por el lado de la educación, pero si no hay un mercado de trabajo dinámico. Yo me acuerdo de hace muchos años, en los 90s, haber visitado la Universidad de West Indies y estaba aprendiendo bastante del Caribe, y es impresionante. Los datos eran que el 40 o 50% de los graduados de la Universidad de West Indies emigraban, porque no había trabajos en el Caribe, estaban totalmente sobrecalificados. Entonces el Caribe estaba haciendo una inversión impresionante en calidad, digamos, de capital humano, de recurso humano, de talento, pero era un talento que las economías caribeñas no demandaban. Había unos poquitos trabajos en unas islas para los que tenían, ¿cómo se llama?, tax holidays o temas financieros. Había mucho trabajo en el sector turístico, pero se van a contratar, o sea, muchos ingenieros. En el sector turístico es intensivo mano de obra, pero mano de obra no calificada, ¿no? Mucamas, para los restaurantes, esto, aquello, pero no es algo muy sofisticado. Entonces, ahí hay un caso extremo, pero eso aplica también a muchos países. Entonces, de nuevo, todos estos temas, digamos, ya una vez que uno lo ve, parece bastante obvio. Ahora, el tema es ¿qué se requiere? Bueno, se requiere un gobierno que tenga mucho interés realmente en reducir desigualdad, un gran compromiso, y que trabaje y se tenga una discusión pública, se tenga espacios de diálogo, para realmente, es decir, si se logran hacer reformas en algunos de estos temas, eso ayuda mucho a mejorar el pacto social y reducir las fracturas en el pacto social, porque el problema con la alta desigualdad es que es corrosiva, produce enojos. Yo creo que no hay nada más innato en el ser humano. Uno lo ve con los bebés, no hay nada, ¿verdad? El ser humano, sin que haya aprendido mucha cosa, inmediatamente empieza a comparar cuánto le dan de comida y a ver cuánto le dan a aquel. Es decir, esto es muy humano, ¿verdad? La demanda de justicia social, y cuando se ve, y ahora con las redes sociales, que hay unos miembros de la sociedad que andan allí en unos carros de lujo, que viven en unas casas y en unos barrios de lujo, que tienen un estilo de vida que está absolutamente fuera del alcance, pues la gente se enoja, y eso es parte de la impaciencia y de la corrupción que crea, ¿verdad?, la desigualdad. Muchas gracias por una respuesta tan completa, que además me viene muy bien porque quería lanzar la siguiente pregunta a Lorena y además vincularla pues, más al tema del desarrollo inclusivo, con lo cual creo que muchas de las cosas que ha contado Salazar sobre las desigualdades serán relevantes en su respuesta también. La pregunta más específicamente sería ¿cuál es el rol de la cooperación iberoamericana para impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo en Iberoamérica? Adelante, muchas gracias. Gracias. Perdón, ¿me escuchaban? Sí. Sí. Sobre el mundo, sin duda, ahora en esta posición de la cooperación, de ser la responsable del área de cooperación iberoamericana, es una posición privilegiada que me permite tener una mirada a las cosas positivas que sí estamos haciendo conjuntamente en América Latina con España, Andorra y Portugal. Saben ustedes que somos 22 países miembros de la CEGIP, ¿por qué digo yo que vienen las buenas noticias? Pues déjenme decirles, me preguntaba Berenice sobre el desarrollo, ¿qué estamos haciendo para incidir en el desarrollo sostenible y la inclusión social en Iberoamérica? Y créanme que estamos haciendo mucho. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues a base de crear instrumentos, que yo les llamo instrumentos e iniciativas de desarrollo.
Y me voy a referir en la primera parte a los 30 programas de cooperación iberoamericana que tenemos en todas las áreas que involucran a la Agenda 2030. Es una cooperación que está alineada desde el 2015 14 con la Agenda 2030 y son programas en las áreas de cultura, de medio ambiente, de conocimiento, de cohesión social, de género y de innovación. Para darles algunos de los ejemplos, por qué decimos que la cooperación iberoamericana es una buena noticia, que es útil, que es transformativa, me voy a referir solamente a algunos de nuestros programas y tengo que aclarar, no de manera exhaustiva. Por ejemplo, tenemos un programa iberoamericano sobre la enfermedad de Chagas para erradicar este virus que está tan presente en varios países de América Latina, y el programa genera instrumentos, políticas públicas para apoyar a los gobiernos a que incidan en evitar la transmisión del virus. Tenemos el programa iberoamericano para los derechos de las personas con discapacidad, que tiene que ver con la educación incluyente. Tenemos también en la cumbre de Santo Domingo del año pasado, se aprobó por parte de los jefes de Estado una Carta Iberoamericana, que ahora estamos transformando en una Agenda Iberoamericana de Medio Ambiente, también con recomendaciones muy puntuales. Tenemos también una Carta de Derechos Digitales, que también es un bagaje de recomendaciones para que los países tomen en cuenta y fortalezcan e incidan en este tema que ya se ha dicho a lo largo del día de hoy y ayer. La brecha digital es algo que a todos nos concierne y que a los organismos iberoamericanos, por supuesto, que nos convoca. Tenemos una división de innovación que está trabajando para crear unidades de innovación en las administraciones públicas de los gobiernos locales en América Latina. Esta unidad de innovación está generando productos tan interesantes como, por ejemplo, un programa en Montevideo, en Uruguay, para ayudar a las madres que tienen niños en situación de vulnerabilidad. A través de un chat se comunican, hacen recomendaciones a las instancias nacionales que generan políticas públicas en este tema. Tenemos también ahora en marcha con la Universidad de La Coruña un laboratorio de innovación para apoyar a los adultos mayores en incorporarse a la digitalización, lo cual pues también es una tarea bien relevante en la que tenemos que pensar. Tenemos un programa de seguridad vial. Aquí está un compañero que está en la unidad técnica que también apoya a las instituciones a desarrollar estándares en materia de seguridad vial para evitar los accidentes y los fallecimientos. Entonces, por todo esto, ¿qué es la cooperación iberoamericana? Es un conjunto de instrumentos que es horizontal porque en cada programa se sientan en una mesa a discutir, a formular recomendaciones en igualdad de circunstancias, a manejar presupuestos todos los países miembros. Es multiactor porque tenemos programas que trabajan con organismos de la sociedad civil, con ministerios, con gobiernos federales, y es multinivel porque la cooperación iberoamericana baja al territorio. Y hablaba José Manuel en la mañana del tema de género. Y en el área de género también tenemos instrumentos muy puntuales. Y les voy a contar de algunos que tenemos ya en existencia y otros que estamos preparando en este momento. Tenemos una plataforma que se llama Plataforma para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Es un instrumento virtual mediante el cual ustedes ingresan en una página, piensen en un país, por ejemplo, Uruguay, Chile, y les aparece un diagnóstico de aquellas leyes que de alguna manera obstaculizan el empoderamiento económico de las mujeres y también les dice ese país cuáles convenciones, cuáles protocolos de derechos humanos de las mujeres no han suscrito. Créanme que es un instrumento privilegiado para hacer incidencia en los legislativos
y que se hagan esos cambios, esos ajustes en los marcos legales de los países. Esa plataforma que ahorita contempla estas leyes de desigualdad salarial, jornada, permisos de embarazo, lactancia, etcétera, la estamos ampliando para incorporar temas como la inclusión digital, como la inclusión financiera, y también tenemos en este mismo tema de género 3 proyectos que tienen que ver con la digitalización. Uno sobre la brecha digital en Iberoamérica, o sea, sobre las mujeres, cuál es la situación de las mujeres en cuanto a los empleos en la ciencia, en la tecnología. Otro programa muy interesante, ese lo estamos haciendo con las mujeres. Otro muy interesante que estamos haciendo con la OIT, tú que estuviste en la OIT, José Manuel, es sobre la situación de las mujeres en cuanto a empleo decente en las plataformas digitales. Y algo relevante respecto a esta iniciativa es que los resultados que arroje este estudio en Iberoamérica van a pasar a formar parte de el trabajo que está haciendo ya la OIT para preparar una convención en la materia. Y tenemos otro instrumento también en preparación para realizar una serie de recomendaciones a los gobiernos para enfrentar la violencia digital en contra de las mujeres y las niñas. Estos son algunos de los programas, de los instrumentos que yo llamo que son relevantes y que inciden sin duda en el desarrollo sostenible, en la inclusión social. No son la respuesta, yo veo sus caras, no son la respuesta a todos los problemas, a todas las trampas del desarrollo que se han expuesto también, tampoco a la triple transición de la que habló Rita, triste. Bueno, miren, lo bueno de esto de que se rían es que están despiertos, porque eso de hablar después de la hora de la comida, de verdad que es un reto para nosotros los que estamos sentados de este lado de la mesa. Bueno, los programas iberoamericanos no resuelven todos los dilemas del desarrollo, las trampas del desarrollo, pero sí son facilitadores. ¿Por qué? Porque se inciden directamente en algo que también se ha venido hablando desde ayer, que es en el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Y esa es una de las tareas principales que tenemos en América Latina. Lo digo yo como en la función que tengo ahora y también lo digo como mexicana. Entonces, estos programas generan instrumentos, generan políticas públicas que tienen que ser asumidos por los países para incidir en el desarrollo sostenible y la inclusión social. Pero no es lo único. La CEGIP tiene un instrumento privilegiado en la materia, que es el informe de cooperación sur-sur y cooperación triangular, que este año está cumpliendo 15 de llevarse a cabo. ¿Y qué es este ejercicio y para qué sirve? Pues es una compilación de todo el trabajo que se hace en los 22 países en cooperación sur-sur y cooperación triangular. ¿Y para qué sirve, pueden pensar ustedes? ¿Y por qué nos viene a decir usted que incide en el desarrollo sostenible, en la inclusión social? Porque arroja diagnósticos sobre lo que está haciendo Iberoamérica, en lo que estamos trabajando, en los sectores que estamos poniendo énfasis, pero, ojo, también en lo que nos falta. Hay catalogadas más de 10,000 iniciativas. Resulta, y hay hallazgos muy interesantes, que de esas 10,000 iniciativas, la mayoría son en salud y en el tema de seguridad alimentaria. ¿Pero qué creen? Que solamente el 2% de esas 10,000, poquito menos del 2%, tienen que ver con áreas, con sectores vulnerables como son la población indígena y la población afroamericana. Menos del 2% de 10,000. Este informe también es relevante porque nos posiciona a nivel global con esta modalidad de cooperación, que es la cooperación sur-sur, que es tan importante y que tiene
que tiene que tener un rol cada vez más notable en la escena internacional y sobre todo ahora que hablamos sobre este descrédito del multilateralismo, esta constante cuestionamiento a lo que hacen los organismos internacionales y para qué sirven y de qué manera son útiles e inciden en la vida de los ciudadanos comunes. El informe ya es un documento posicionado, como les decía, es más, les cuento que se conoce más el informe que la propia CEGIP, porque es un documento que se utiliza a nivel de expertos en todo el mundo. Y además del propio valor que tiene, porque les decía yo que ofrece números que generan diagnósticos y pueden servir para posicionar políticas públicas, en términos de narrativa, también es muy importante. Estos instrumentos, conjuntamente, que yo les mencioné, los 30 programas de cooperación, el trabajo que hacemos en cada una de las áreas, el informe de cooperación sur-sur y cooperación triangular, son sin duda aportaciones, contribuciones importantes a la Agenda 2030. Por eso, a partir de diciembre, emprendimos un esfuerzo en CEGIP para elaborar un estudio que muestre la contribución de la cooperación iberoamericana a la Agenda 2030. La buena noticia también es que Marisa Ramos, que estuvo ayer con ustedes, es la investigadora líder del proyecto en el que también participan investigadoras de Brasil, de Colombia y de México. Esperamos tener listo el estudio hacia fines del año y presentarlo en la Cumbre Iberoamericana de Quito. Pero lo interesante, lo valioso también de este informe, de este estudio que vamos a presentar, es que también le va a servir a los ministerios, a los actores que hacen la cooperación, para mostrarle a los gobiernos para qué sirve lo que están haciendo, por qué es útil y por qué incide en la inclusión social, el desarrollo sostenible, participar en el programa iberoamericano de discapacidad, en el programa iberoamericano de la enfermedad de Chagas. Porque ¿para qué sirve venir a Madrid o estar en reuniones en las capitales donde son las cumbres, discutiendo horas sobre lo que se va a hacer en el siguiente año? Y aquí hay una excelente noticia que sí me voy a detener porque se acaba de anunciar ayer y quiero hablar un poco sobre ello. Como ustedes saben, nuestra actual Secretaría Pro Tempore es Ecuador. Sí, si quieren después me preguntan de México, no pasa nada, me pueden preguntar de la situación, pero se anunció ya fue aprobado, ya fue validado por consenso por los Estados miembros que nuestra siguiente Secretaría Pro Tempore va a ser España, lo cual es una excelente noticia. Y si lo vemos en la ruta de la Cumbre de Financiamiento al Desarrollo, que es el próximo año, y en el 2026 la Cumbre Iberoamericana, yo creo que es tejer una narrativa potente que nos haga repensar un poco las instituciones y la cooperación internacional para el desarrollo y explorar un poco cómo podemos encontrar una manera más efectiva de llegar a la sociedad, al ciudadano de pie y de construir soluciones conjuntamente con los gobiernos. Ahora, yo quiero detenerme un poco de una manera un poco rápida porque voy a decirles un poco dónde a partir de mi experiencia encuentro yo que hay espacios de oportunidad para trabajar mejor. Ustedes que son algunos practicantes o estudiosos de la cooperación internacional y de la cooperación española. Bueno, quiero empezar por decirles que hay un trabajo pendiente que tenemos que hacer mejor en materia de coordinación. A nivel institucional. ¿A qué me refiero con esto?
nuestras contrapartes directas son las agencias de cooperación de los países. Sin embargo, de acuerdo al tema o al programa, hay un ministerio distinto encargado de esto. Entonces, cuando digo que hay necesidad de tener una mejor coordinación, es porque a veces estas dos instancias en los países no tienen la comunicación que necesitamos para tener mayor incidencia en todas esas recomendaciones, esos instrumentos que tenemos. Ahí hay un tema interesante y esto, obvio, le quita efectividad e impacto a la cooperación internacional sobre la inclusión social. Otro tema que tenemos que hablar en cooperación es el financiamiento al desarrollo. Yo digo que es el elefante en la sala. Estamos en un momento crucial. Hemos perdido protagonismo, lo mencionó creo que José Manuel y Rita. América Latina en los 2000 tenía el 9% de la AOD, ahora tenemos el 4%. Es cierto que la AOD no es la solución a todo, es cierto que no debemos de tener toda la canasta de expectativas en la AOD, pero sí es importante para nuestros países y ahí entra toda esta discusión tan relevante sobre el desarrollo en transición. Otro punto relevante, seguimos enfrentando dificultades de gestión. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay la experiencia en CEGIP, voy a omitir el nombre del país, nosotros a veces funcionamos como gestores de fondos, ¿ok? Y hay un país en Iberoamérica que estableció un fondo conjunto con la Unión Europea para trabajar en ciencias de la salud. Resulta que los requerimientos de gestión de la Unión Europea no son compatibles con los de este país. Entonces, los recursos estuvieron a punto de perderse, porque no, o sea, las normas eran diferentes, los estándares que pedía la Unión Europea no existían en este otro país y llegamos a un punto, se llegó a un punto en que tuvo que solicitarse una prórroga a la Unión Europea al más alto nivel porque los plazos de ejecución no se estaban cumpliendo. Y si te ponías un poco a analizar como practitioner, te dabas cuenta que en realidad era que en los procesos de gestión, o sea, trámites administrativos, estándares, etcétera, no hay una horizontalidad y evidentemente no la tiene que haber. O sea, no es lo mismo la Unión Europea que cualquier país de América Latina. Pero nosotros sentimos en la CEGIP que pudiera haber ahí un espacio de diálogo interesante para encontrar esos estándares y que se aprovecharan mejor los recursos. Otro tema relevante que encuentro yo en lo personal muy relevante es que sin duda, y eso ya como diplomática creo que me concierne y me preocupa, hemos perdido mucho espacio como América Latina en la escena internacional. No nada más en el discurso, en la narrativa, en la temática, etcétera. Ya dijimos que en los recursos de ayuda al desarrollo, en este relacionamiento, por ejemplo, con la Unión Europea, la relación con Estados Unidos, que conozco bien, creo que sí, si bien ha tenido altibajos, en los últimos años no he visto, más allá de los esfuerzos o de los impulsos de libre comercio, alguna política hacia América Latina, integral, que fuera atractiva para los gobiernos, etcétera. Con la Unión Europea teníamos varios años de no celebrar el diálogo Unión Europea-América Latina y creo que ese es otro punto donde tenemos que poner énfasis. Por eso, el espacio iberoamericano cobra una especial relevancia. Hay un componente geopolítico. El espacio iberoamericano sigue siendo, hasta la fecha, y acabamos de tener una reunión del 8 al 12, del 9 al 12, una reunión en Madrid,
con responsables de cooperación de los 22 países y coordinadores nacionales, y estaban todos los países. Y sigue siendo un lugar, un espacio donde se sigue avanzando, se siguen construyendo iniciativas, a pesar de que la región sin duda atraviesa momentos turbulentos. Creo que en esto, este componente de la birregionalidad es muy importante, y más si uno lo observa desde una perspectiva macro. Y además porque yo he observado, estuve 5 años casi en China, cómo ha avanzado el gigante asiático en su relacionamiento con América Latina. Y no porque este sea bueno o malo, quiero ser muy clara aquí, pero es distinto, es muy distinto. Hay una cuestión de interés por parte de las empresas chinas de relocalizar su exportación a Estados Unidos, hacia Europa, en nuestros países, principalmente en México, que es insolayable. Pero también hay un tema aquí que hay que cuidar, que son los estándares laborales, los estándares ambientales, y que esto se traduzca también en un beneficio para las sociedades, en la inclusión social, y que no se trate esto en general, no hablando específicamente de un país, de industrias extractivas, las cuales ya conocemos y las cuales siguen alimentando las trampas del desarrollo. Para cerrar, nada más decirles que la CEGIB es un organismo que en términos de comparación con otros no es tan grande, pero tampoco es pequeño. Y sin duda lo que hagamos nosotros, el trabajo que estamos haciendo, los instrumentos que tenemos, los programas iberoamericanos, el informe de cooperación, los laboratorios de innovación, la agenda digital, la agenda de cultura, fortalecen el multilateralismo e inciden en algo de lo cual también se ha hablado aquí, que es el tema de confianza. En el tema de confianza del ciudadano con sus instituciones y de las instituciones hacia el sistema internacional de cooperación para el desarrollo. Y pues yo aquí la voy a dejar y muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Creo que es muy interesante ver el compromiso que tiene la SEGIB con el desarrollo inclusivo y sostenible y en los muchos ámbitos que está actuando. Yo quería ahora dirigirme a ti, Rita, y vincular un poco la pregunta a uno de los puntos que has tocado, Lorena, en tu intervención, sobre cómo volver a darle un poco ese protagonismo a la región de América Latina y el Caribe, e igual centrarnos un poco más en el tema del desarrollo en transición. La pregunta concretamente sería cómo ha contribuido el desarrollo en transición a poner a la región de América Latina y el Caribe en el centro del debate de cooperación. Además, este movimiento lo han embanderado mucho Chile y Uruguay, con lo cual seguramente pues tengas mucho que decir. Y cómo se puede seguir contribuyendo en un nuevo contexto de cooperación y qué alianzas concretamente propone. Gracias, Berenice. Primero quería decir que el informe que mencioné esta mañana de perspectivas económicas de América Latina y que hacemos conjuntamente con la CEPAL y con la CAF también se beneficia de los insumos del informe de Sur-Sur y Triangular de la SEGIB, así que ya desde hace varios años, así que estamos muy contentos también de esta colaboración. Entonces, ¿cómo desarrollo en transición ha traído a América Latina, digamos, a la mesa de discusiones sobre cooperación internacional? Fue en un momento que digamos, era mucho más difícil que ahora hablar de ideas como, por ejemplo, la noción de que tenemos que ir más allá de donante y receptor, ¿no? Que ahora nos parece como muchísimo más lógico y sobre todo después de la crisis del COVID, pero lo cual en aquel momento, en el 2017, creo que cuando precisamente comenzamos las discusiones, como dices, Berenice, con Chile y Uruguay, Antigua y Barbuda, que estaban a punto de graduarse de la ayuda oficial al desarrollo, pues en aquel momento no
era tan normal como puede parecer ahora. Digamos, pusimos en la mesa de cooperación, más bien en el marco de la OCDE, no en general, pero en el marco del DAC, a los países de América Latina como una región que tiene dos aspectos, ¿no? Que sigue siendo una región muy vulnerable y ahí definíamos una serie de trampas, la de productividad institucional, social y medioambiental, que precisamente mencionaba una serie de círculos viciosos, ¿no? En los que había que seguir trabajando con la región, pero mencionaba también una región con mucho potencial, de la que había mucho que aprender y en la que precisamente había que establecer un tipo de diálogo distinto, más allá de este que decía de donante y receptor, en el que, digamos, está mucho más basado en las capacidades, diálogo de políticas públicas, etc. Entonces, digamos que en ese momento Desarrollo en Transición tenía como dos objetivos, un objetivo mucho más amplio, que era el de apoyar esta transformación de la cooperación internacional, y otro que era más concreto, que era intentar incidir en el tema de la graduación, intentar cambiar un poco las reglas. A día de hoy, después de una pandemia, esas reglas todavía no han cambiado, digamos, la graduación todavía no ha cambiado. Los países al llegar a un cierto nivel de ingreso, dejan de beneficiar de ayuda oficial al desarrollo y básicamente, bueno, se ha logrado avanzar, por ejemplo, en que hay una mayor información de antemano para avisarles de que va a ocurrir esta graduación, pero digamos que todavía no hay un sistema de gradación, ¿no? Como nos decía Antón ayer, que sea específico, ¿no? Para esa nueva cooperación. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que los donantes como España, también nos comentaban ayer, o por ejemplo la Unión Europea, buscan otras opciones, ¿no? O simplemente no lo contabilizan como ayuda oficial al desarrollo para poder seguir trabajando con una región tan importante para España y para la Unión Europea como es América Latina. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Desarrollo en Transición, ya en aquel momento traía esas nociones de la necesidad de una cooperación mucho más horizontal, de capacitación institucional, más herramientas, más actores, enfoques integrados. Es algo que nos gusta especialmente ver ahora también en este nuevo plan director, ¿no? que da las prioridades y las acciones a la ley española. DIT, Desarrollo en Transición, DIT como lo llamamos, digamos que ha servido de cierta manera, como decía, a traer a la región latinoamericana a este debate de cuál es el papel de los países de renta media en la cooperación internacional. Influyó, por ejemplo, en discusiones precisamente de cómo enfrentarse a esos países, cómo cooperar con países de renta media en el Consejo Europeo durante la presidencia de Portugal en el 2021. Influyó también de cierta manera en las discusiones sobre el INDICI de la Unión Europea. Ahora, como decía, también forma parte y gracias al apoyo, ¿no? entre otros también de Fundación Carolina en su momento, de lo que es ahora la Ley de Cooperación Española, forma parte también de las estrategias y planes de cooperación de muchos países de América Latina, como por ejemplo recientemente la nueva estrategia de cooperación de Colombia, por ejemplo. Entonces, de cierta manera, ha inculcado un poco esta noción de cambio en la cooperación y traer de vuelta esos países de renta media, ¿no? Como es la mayoría de países de América Latina. Con la pandemia, digamos que de repente todas esas dudas que mencionabas también, Lorena, sobre el sistema multilateral, el sistema de cooperación internacional, surgieron con más fuerza. Dudas sobre también principios de eficacia, sobre qué objetivos de la cooperación, solidaridad o interés, o ambos, prioridades, bienes globales frente a otras prioridades como puede ser la pobreza y la desigualdad que mencionaba esta mañana, y sobre todo también puso sobre la mesa, y vemos ahora con el Global Gateway, digamos, nuevo acervo de actores que ya, si bien antes ya se venía hablando de traer al sector privado a la cooperación, ¿no? A cooperar también,
digamos que, pues que ahora va mucho más allá y de cierta manera incluso como la cooperación europea toma ciertos tendencias, ¿no?, de incluir objetivos de cooperación con objetivos de inversión, objetivos comerciales, digamos que es un poco esa unión, ¿no?, de distintos objetivos también y agendas que espera o que está pensando la Unión Europea, ¿no?, cómo actuar con las distintas regiones. Entonces, sigue la conversación de América Latina con el Comité de Ayuda al Desarrollo, a pesar de que no ha cambiado esta graduación. Tuvimos una reunión recientemente en Madrid en la que conversaban un poco entre cuál sería una agenda común, ¿no?, para precisamente ir de la mano en este momento de búsqueda de soluciones a esa nueva cooperación internacional y bueno, parece que pues, se abre un espacio para ese diálogo que continuará en el futuro. Todavía, digamos, hay ciertas, diría de cierta manera, y Lorena estaba en la reunión, a lo mejor tú sabes, tuviste otra impresión, pero pienso que dentro de este espacio del diálogo pues también había un poco dos visiones. Una que, digamos, desde América Latina hay una visión que es mucho más de cómo podemos cooperar con el CAD de cara a unos desafíos compartidos globales, mientras que tal vez el DAC todavía se enfoca más en cómo podemos compartir, pero desde las reglas y principios del comité. Pero bueno, yo creo que es un paso ya hacia adelante en la creación de esos espacios. La sola preocupación que estaba comentando también ayer en relación a estos espacios es que precisamente ahora que se logra el traer conjuntamente a un diálogo más fluido a la región latinoamericana y al CAD, es precisamente un momento en el que uno necesita de muchos más actores y que entonces no es solo los actores de la cooperación, ¿no? Y nos decías muy bien todos esos actores que reunís en la cooperación iberoamericana y que de hecho deberían estar también en el corazón, ¿no?, de una nueva cooperación, de una cooperación de conocimientos, de estándares, de reglas, de marcos regulatorios, una cooperación. Me gustó mucho, decía el secretario general de la CEPAL, el tema de clústeres como objetivo también de política pública. Ese tipo de objetivos de políticas públicas podrían ponerse dentro de estos objetivos de cooperación, precisamente para intentar unir esfuerzos, esos esfuerzos integrados de la cooperación y poner digamos, en objetivos específicos de clústeres, tanto la financiación como distintos actores que no son propiamente solamente los actores de financiación al servicio de objetivos específicos, ¿no?, como un poco la mission driven cooperation de la que se hablaba. Entonces todo esto, desarrollo en transición, digamos a día de hoy, a futuro, hemos estado trabajando en el informe Perspectivas de América Latina, ¿no?, desde el informe que hicimos sobre desarrollo en transición en el 2009, a lo largo de las distintas ediciones posteriores, pues hemos intentado buscar ese ángulo de qué tipo de alianzas, qué tipo de partnerships se podían hacer en distintos temas. Hemos tenido un leo de transformación digital, de contrato social, en el momento de la pandemia, un leo de transición verde, de inversiones y ahora próximamente estaremos lanzando también el de financiación al desarrollo, ¿no?, a finales de año también. Sí, ya pronto, la semana del 9 de diciembre. Entonces, pues todo esto, digamos, de cierta manera también forma como una narrativa que nosotros queríamos dar dentro del marco de desarrollo en transición a ese tipo de alianzas que uno podría estar pensando. Entonces, que me gustaría simplemente apuntar a algunos de esos mensajes que tenemos en la narrativa, en la storyline de esos leos en relación a cómo las alianzas tendrían que evolucionar de cierta manera. Vemos, obviamente, y para repetirme en relación a lo que decía esta mañana, ¿no?, es una oportunidad, no es una agenda de América Latina,
la de la transición verde y digital como tal. No es la misma narrativa, pero sí que digamos que creo que de cierta manera son objetivos comunes, ¿no? Tanto a España, Unión Europea y a la región. Entonces creo que son nuevos motores de crecimiento que son fundamentales, ¿no? para América Latina si se hace y se aprovecha bien, que pueden ayudar a solucionar o por lo menos a mejorar esa trampa de productividad. Entonces hay mucho potencial de creación de empleo en esa transición verde, por ejemplo, mencionaba esta mañana, con un potencial de crecimiento a 2030 de 10,5% de más empleos netos, ¿no? Entre lo que se podría destruir en los sectores marrones y crear en los sectores verdes. Entonces, hay mucho potencial y, digamos, cómo tienen que ser esas inversiones, ¿no? Porque no todo vale y esto pues, me lleva un poco también a ese enfoque del Global Gateway y de las acciones a través de proyectos. Esas alianzas tienen que estar enfocadas, pues, primero en más. Tiene que haber más inversiones y es cierto que la financiación mixta, el blended finance ha estado creciendo en la región y es importante, pero también tiene que ser inversiones que sean mejores, ¿no? Entonces, conectarlos también con una narrativa, con unos ciertos marcos objetivos de cambios de marcos regulatorios y de reformas de políticas públicas que, digamos, engloben de cierta manera ese objetivo, esos proyectos de inversión, tanto de la Unión Europea como de otros países como España, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer una cooperación, unas alianzas que conecten las distintas herramientas, ¿no? Esa financiación con esos otros intercambios en términos de instrumentos legales, estándares y otros a los que, digamos, la región quisiera sumarse? Creo que es importante. Hablábamos esta mañana de la responsabilidad corporativa, Responsible Business Conduct. Creo que es algo también fundamental y que tiene que estar muy presente en todos esos esfuerzos de cooperación con la región. También el papel de la cooperación a la hora puesto que ahora vamos hacia esa cooperación más enfocada en inversiones, entonces creo que hay un espacio muy importante para los actores de cooperación en mejorar el clima de negocios, como decía, o sea, en términos de habilidades, creo que es importante. Sobre todo algo que es muy demandado por parte del sector privado europeo, ahora que la mayoría de las reuniones sobre cooperación tienen al sector privado en la mesa. Digamos que más allá de la financiación, lo que demanda el sector privado es precisamente el tener que los países de la región tengan poblaciones capacitadas, ¿no? Y esos marcos regulatorios y esa capacitación que son como los dos elementos más importantes que refleja el sector privado. Partenariados público-privados creo que es algo también fundamental así como avanzamos hacia esta nueva cooperación basada en inversiones. Creo que es importante porque genera esa apropiación por parte, obviamente, de los países y más alineación con lo que son las prioridades. Mesas de inversiones. Han sido varios los países de América Latina que nos han dicho necesitamos un espacio en el que podamos discutir cuáles son las prioridades de inversión de mi país, cuáles son los actores que tienen que estar sobre la mesa. Traer al sector privado de ese país también es muy importante, junto con el sector privado europeo en este caso. Entonces, creo que esas mesas de inversiones que son fundamentales a nivel país, pero diría que también a nivel regional. Es algo que no existe, es algo que estamos haciendo por ejemplo, para África.
también como parte de una iniciativa del G7 tenemos una iniciativa, una plataforma de inversiones en las que estamos trabajando con los países africanos en temas como puede ser apoyar a las empresas a que tengan una mejor percepción del riesgo de esos países, más allá del riesgo soberano, riesgo de proyecto. Estamos apoyándolos en políticas de inversiones. Entonces, creando y también en generar esos proyectos que puedan atraer esas inversiones, ¿no? También esos bankable projects. Entonces, digamos que estos espacios creo que serían también muy interesantes si se generaran a nivel regional en la región. También me gustaría volver a mencionar el tema de los estándares verdes en esas alianzas. O sea, creo que es fundamental el que la región sea consciente de cuáles son esos costes y esos beneficios de adaptarse a esos nuevos estándares verdes del Pacto Verde Europeo. Entonces, como digamos en este caso Costa Rica, como buen alumno que quiso ser, nos pidió apoyo para ser uno de los primeros países en los que esto se pudiera discutir y después crear un aprendizaje con otros países de la región sobre estos efectos y qué cooperación tiene que, digamos, ir de la par una vez que entendemos cuáles son los efectos negativos o positivos en la adaptación de estándares, que pueda hacer la cooperación para digamos, capacitar también al sector empresarial latinoamericano. Eso por una parte, eso es como digamos, pensamos que tienen que crearse alianzas en torno a esta nueva cooperación basada en las inversiones. Solo otros 3 puntos más. Diría alianzas que ayuden a reforzar el contrato social. Es algo que hemos destacado mucho en el trabajo que hemos hecho sobre América Latina también, esos pactos entre clases sociales, entre generaciones, entre territorios. Consideramos que es muy importante, y hablaba esta mañana de la transición social, el poner una relevancia especial en todo lo que es esos esfuerzos de intercambios también sobre protección social. Nos decía José Manuel, ¿no?, que hay esa falta a lo mejor de sistemas de protección social que sean mejores sistemas de protección social. Un aprendizaje, por ejemplo, de lo que se puede hacer en la Unión Europea. Creo que eso es importante. Es algo que ha destacado mucho también ahora Brasil en las discusiones que se tienen de la Task Force de Poverty and Hunger, ¿no?, como el elemento de la protección social como también fundamental, ¿no?, para esa lucha. Entonces, y que estamos trabajando también con ellos y nos parece muy relevante que se sigan esas discusiones. Tercera sugerencia, que el tema de la financiación, la agenda de financiación al desarrollo, obviamente, sobre todo, digamos, incidiendo en esos problemas estructurales, ¿no?, que siempre se dejan un poco de lado, son más difíciles de enfrentar, como solventando, ayudando, ¿no?, a ese problema de liquidez de la región, el tema de la deuda, el que la cooperación pueda también apoyar en espacios no solo bilaterales entre regiones, también en espacios multilaterales, ¿no? Entonces, creo que la cooperación, estas nuevas alianzas tienen que llevar de la mano tanto lo bilateral como lo nacional, como lo multilateral y de hecho, pues a lo mejor tampoco estamos tan bien coordinados nosotros en interno, digo, en España o en la Unión Europea en relación a cómo llevamos todas esas agendas de la mano, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. También tocar esos temas un poco más estructurales y que son de importancia para la región. El equipo América Latina, tenemos un equipo Europa, un equipo España, un equipo África, no hay ningún equipo de América Latina, y lo decías tú también, ¿no? El traer esa voz de América Latina en ciertos temas que les corresponden, ¿no?, y traer un poco la voz y su versión de la transición verde, su versión de la transición, de las distintas transiciones. Creo que es importante esa voz
precisamente para intentar también conectar distintas narrativas, ¿no? Ahora en Europa se lleva hacia adelante la narrativa de las transiciones, en España en concreto. Como preguntabas tú, ¿cómo se conecta con esa narrativa? ¿Con qué narrativa latinoamericana? No sabemos cuál es la narrativa latinoamericana, entonces creo que eso también es importante. Y sobre todo también en todo lo que tiene que ver con temas de integración regional, que creo que son especialmente interesantes en este momento en el que, una vez más, la cooperación se acerca a esas inversiones. Entonces, ¿cómo esas inversiones pueden acelerar ¿no? esa integración regional que vaya más allá de acuerdos, pero digamos a lo práctico, ¿no? que traiga esa financiación que pueda hacer factible esas integraciones regionales en muchos sectores relevantes para la región. Entonces, creo que más o menos son algunas pinceladas de algunas de las orientaciones que vemos. Orientarnos hacia la demanda de América Latina, grandes proyectos con múltiples actores y herramientas, o sea, esa parte de integración es muy importante. El llevar de la mano el ángulo país regional y multilateral y las distintas herramientas y ver qué espacios se crean con esos distintos actores, creo que todavía es un work in progress, el saber cómo vamos a conectar y a hablar entre los distintos actores que entonces ahora formarán parte de la cooperación también. Gracias. Pues muchísimas gracias, Rita. Creo que has subrayado, bueno, no solo has detallado muy bien qué es el desarrollo en transición, sino que has subrayado muchas posibilidades y muchos espacios abiertos para afianzar esta cooperación. Habrá ahora el tiempo de turno de preguntas. Creo que solo tendremos tiempo para un único turno, con lo cual os animo a preguntar y os recuerdo que os presentéis antes de lanzar la pregunta. Bueno, muchísimas gracias por las 3 intervenciones, ha sido realmente interesante este tema. Bueno, quisiera hacer una pequeña alusión, en este caso casi a nivel personal, ¿no?, con respecto a la SEGIF, porque nuestro programa es uno de los llamados PIPAs dentro de la SEGIF, se denominan así los planes, programas e iniciativas adscritos a la cooperación iberoamericana, y simplemente lo que quiero es de un lado destacar 2 ideas, ¿no? La primera no es una pregunta, simplemente un comentario, una reafirmación de que en este caso el escenario de integración que supone la SEGI para nosotros, por ejemplo, es fundamental, puesto que nosotros estamos hablando de cooperación pública entre administraciones. Es decir, nosotros podemos tener algún tipo de fundación, por ejemplo, en nuestro caso, Fundación MAFRE, FIA, algunos ejemplos, pero es una colaboración pública entre administraciones, ¿no? Entonces, en este caso, el papel de la SEGI como una suerte de intermediario y que, por ejemplo, en la próxima cumbre de Cuenca, en noviembre, va a ser fundamental el papel que va a tener la SEGI precisamente como una interlocución, ¿no?, como una forma de, digamos, instar a los gobiernos, a los jefes de estados y gobierno, a, por ejemplo, en materia, en este caso concreto, puede ser seguridad vial o ámbito del transporte y la movilidad, incluir, ¿no?, un punto referido a la importancia de la cooperación, una especie de respaldo, ¿no?, a nuestra labor. Y el otro punto, en relación con él, quiero decir que en ocasiones sí que se habla, ¿no?, las ideas, ¿no? Creo que Rita hizo alusión puntual a algo que me llamó la atención y justamente es un poco lo que yo pensaba, de la forma en que, en el punto de vista del sector público, por ejemplo, tenemos una gran dificultad a la hora de incorporar, de un lado, a la iniciativa privada, pero, por supuesto, nosotros tenemos recursos materiales y humanos limitados, ¿no? Somos administración pública. Entonces, incluir en la agenda, precisamente, es una pregunta que sí que lanzo, si se incluye, digamos, dentro de la escenografía internacional de la cooperación, la importancia que tiene del refuerzo institucional interno de los mecanismos, reducción de la burocracia. En ocasiones, la burocracia supone un lastre para nosotros a la hora de elaborar e implementar proyectos, porque se nos van a meses vista, porque requiere pasar por Hacienda, por ejemplo, requiere que sean aprobados. Entonces, a nosotros nos pone un problema muy importante, por ejemplo, nos supone ralentizar los procesos un montón, en realidad, ¿no? Y básicamente también otro punto que es una crítica general que hago también es precisamente a que es necesario también establecer mecanismos de colaboración y alineación entre todos los ministerios. Es decir, nosotros somos Ministerio del Interior, necesitamos que nuestras iniciativas sean alineadas con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y a la vez sean aprobadas económicamente por Hacienda.
Entonces, supone, en los programas de cooperación a nivel público, supone una gran dificultad, que en ocasiones además contamos con recursos humanos cada vez menores. En el ámbito occidental también es de destacar, y debería estar yo creo que presente, la creciente tasa, el no reemplazo, mejor dicho, de recursos humanos en la administración pública. Es decir, tenemos una carga de trabajo cada vez mayor. Tenemos gente que se jubila constantemente todos los meses, tenemos compañeros que se jubilan, pero no llega nadie nuevo, no se reemplaza. Entonces, yo creo que también desde el punto de vista de la cooperación se debería instar a los gobiernos a garantizar que las ofertas de empleo público son un mecanismo que no se ve, no va a llegar nunca, ¿no?, al debate público, pero es que en realidad, desde el punto de vista interno, es que es crucial. Y si no tenemos recursos humanos, no se van a poder acometer los programas. Entonces, es una crítica que hago en general y que creo que debe estar también expuesto dentro de la cooperación en esos puntos, porque desde el punto de vista del trabajo, de verdad, es algo bastante importante para nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, José Ángel Sotillo, de la Universidad Complutense de Madrid. Agradecerles también las 3 intervenciones y la presentación, por supuesto. Quería preguntarles por 2 sectores dentro de este marco de las estrategias para un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible. Quizás son 2 sectores muy específicos, pero ver en alguna medida qué hacen las instituciones por actuar ante estas situaciones. Sería uno los derechos de la infancia, teniendo también la pirámide de población, especialmente en América Latina y el Caribe, y otro sería el asociado a la delincuencia transnacional organizada, especialmente a la trata de personas y obviamente a la trata de mujeres. Esas serían 2 cuestiones, y también aprovechando para, en este caso en línea con el comentario anterior, aquellos que trabajamos más desde la universidad en estudiar la cooperación, reconocer el trabajo, sobre todo la metodología que hace la SEGIP, lo que ha comentado Lorena con relación a la cooperación transnacional. Siempre predicamos desde la universidad que cooperar es diferente a ayudar, y precisamente lo que ha expuesto es que es un claro ejemplo de cooperación, que se hace reconociendo las diferencias entre quienes participan en la cooperación. Entonces, a partir de ahí, parece casi un ejercicio de alquimia de cooperación el hecho de que, si vemos un poco el panorama político en América Latina, cómo es capaz la SEGIP de aglutinar con esa metodología que tienen. Por si lo puede explicarlo un poquito más, pensaríamos como testigos de quiénes van a las reuniones o qué países están, la imposibilidad de que, como ya comentaba, quizá desde los ojos que tenemos, que Ecuador y México cooperen en algo en la actualidad, o que haya un diálogo entre el presidente de Brasil y el presidente argentino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría profundizar un poquito más en la metodología de ese trabajo que hace eje frente a las divergencias y diferencias políticas. El objetivo de la cooperación compartida entre socios, incluso europeos y latinoamericanos, puede llevar a esas formas de trabajo que antes también comentaba el compañero. Muchas gracias. Gracias. Elena, abogada en Derechos Humanos, coordinadora proyectos del Foro Latinoamericano de Justicia Restaurativa. Yo hablo desde la sociedad civil y pensando un poco esta dificultad o este reto de fortalecer las capacidades institucionales de Latinoamérica y a la vez pensando en la necesidad también de que las políticas públicas que creemos estén basadas en un modelo bottom-up. Quería preguntar si podéis comentar un poco cuáles son las dificultades estructurales que encontráis a la hora de involucrar a la sociedad civil en estos procesos de cooperación, y cuáles son los límites quizás de estructura que pueden haber a nivel logístico, a nivel operacional, de poder traer a las voces plurales de las personas para formar parte de los programas y los proyectos y efectivamente de una construcción de las agendas pues de cooperación a nivel latinoamericano. Gracias. Gracias. Hugo Camacho, de la Fundación Carolina. Yo quería hacer un comentario brevísimo y conocer, que me suscita la interesante mesa redonda que acaba de finalizar, y conocer vuestra opinión, que es el siguiente. Desarrollo en transición como paradigma, modelo, innovador, en realidad heredero, ¿no?, de toda una tendencia y una evolución que ha habido en la cooperación internacional, Agenda Eficacia mediante, ODMs mediante, Agenda 2030 mediante, etcétera, ¿no? De alguna forma concluye
concluye, inicia, ¿no?, un modelo, un paradigma, ¿no?, que CEPAL, el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Comisión Europea en gran medida y España, con bastante, digamos, buen humor, acoge, digamos, este proceso que, en mi opinión, y es, digamos, el comentario y la pregunta que os lanzaría, que en gran medida en el sistema iberoamericano opera de una manera muy precisa, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema iberoamericano entendemos que es un terreno muy fértil para que este tipo de modelos de cooperación más horizontal, de cooperación más dialogada, operan en un sistema en el cual hay una institucionalidad de cooperación madura, hay, digamos, una emancipación por parte de las agencias de América Latina de la clásica ayuda externa, en fin, hay una serie de elementos que permiten hacer el vínculo entre, en mi opinión, y quiero conocer vuestra opinión, entre este paradigma de desarrollo en transición que abre nuevas puertas a un tipo de cooperación, digamos, mucho más avanzada y un terreno como el iberoamericano mucho más fértil para que operen este tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Oye, más, no, vale. Yo una pregunta muy concreta y es el tema de la focalización de políticas públicas. Es un tema que últimamente, del que escucho hablar menos, pero sigue siendo realmente importante y especialmente después de la pandemia. Aprendimos mucho de que teníamos capacidad para que teníamos que ampliar la capacidad de hacer distintas políticas públicas, pero el tema de la focalización y la focalización basada en evidencia me parece que todavía tenemos una brecha. No sé qué pueden decir desde sus instituciones. Andrea Mila, Fundación Carolina. Mi pregunta es muy concreta para ti, José Manuel, y es cómo se está mirando desde CEPAL el crecimiento que está teniendo Guyana, el crecimiento económico que está teniendo Guyana. Las estimaciones de la propia CEPAL es de un 34,3%, y me gustaría plantear esta pregunta sobre todo en clave de no repetir experiencias pasadas, es decir, ¿qué se está haciendo desde la CEPAL o cómo se está mirando ese crecimiento económico? Buenas tardes, mi nombre es Micaela Cajape, estudiante en prácticas de la Fundación Carolina. Bueno, primero, muchas gracias, remarcar el gran trabajo que hacen sus instituciones, las instituciones a las que ustedes representan. Y bueno, mi pregunta iba enfocada hacia la próxima realización de las cumbres iberoamericanas en Ecuador, en la que sus instituciones participan. Y mi pregunta es cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta esta próxima cumbre iberoamericana ante, como decía Lorena, esta pérdida de espacios en el panorama internacional del espacio iberoamericano, y en qué iniciativas o propuestas de las que han hablado se van a incidir ante esta culminación en la cumbre de noviembre. Y también como pregunta personal, si da tiempo, pues cómo se va a llevar quizá ante esta situación tensa que atraviesa el Ecuador, país del que mis padres tienen el origen. Gracias. Como queráis. Voy a recoger el guante con la última pregunta. A ver, en el sistema iberoamericano, la cumbre es, como dice Nacho Uriarte, que está ahí sentado, es la cereza del pastel, pero no es el único momento en que se generan lineamientos, recomendaciones, pronunciamientos políticos. El camino de las cumbres está sembrado de reuniones ministeriales, de foros técnicos y del trabajo a la par que se sigue haciendo desde CEGIP en impulsar los programas de iberoamericanos, etcétera. O sea, como hija de ecuatorianos, ten la confianza que la cumbre va a ser exitosa. Hay un trabajo realizado desde el año pasado que sigue avanzando. Les cuento, por ejemplo, ahora el 1 de agosto va a ser un foro de migraciones en Quito o en Cuenca, no estoy segura, pero es el foro de migraciones. En septiembre vamos a tener el foro de asuntos, la ministerial de asuntos sociales. Estas reuniones a la ministerial de asuntos sociales participan los ministerios del ramo y deriva en una declaración que nutre la declaración final de la cumbre.
Eso siempre es así, es un esquema muy bien diseñado. Sí es cierto que hay turbulencias políticas, pero ya hay un contenido trabajado que sigue adelante, y yo les decía que para mí algo muy novedoso y muy positivo va a ser la presentación de este estudio sobre la contribución de la cooperación iberoamericana al cumplimiento de la Agenda 2030 que vamos a hacer en la cumbre en Quito. Ahora, respecto a la situación de turbulencia en la región, Ecuador y México no son el único caso. Hay otros de mayor o menor intensidad. Yo tengo por naturaleza ser positiva. Yo espero que no llegue a estos diferendos, no lleguen al momento de la cumbre en la presencia de todos los jefes de Estado en el momento que estén ahí, porque ni lo espero ni lo quisiera, porque eso sería lo que recogiera la prensa y todo el trabajo que se ha hecho desde hace 1 año y medio, pero siempre es así, lamentablemente. O sea, la cumbre puede ser la cumbre iberoamericana o puede ser cualquier otra reunión internacional. Cuando hay un incidente entre 2 jefes de Estado, la cosa más mínima, eso se convierte en la noticia, pero no para ustedes, las personas que estudian, que le hacen un seguimiento. Entonces, hay que tener unas expectativas positivas. De momento no sabemos, todavía falta un tiempo, cuántos países estarán presentes y a qué nivel. Sabemos que el rey de España y el presidente ahí van a estar, pero todavía queda un poco, pero como te digo, ya hay un contenido y hay que verlo de manera positiva. Otra pregunta que creo que también toca a lo de José Ángel. Bueno, primero, la gestión. Lo que mencionabas es a lo que yo quise referirme cuando decía este problema de la gestión que tenemos, que es un espacio donde tenemos que trabajar al interior de los gobiernos, y pasa en todos los países. Yo te cuento, por ejemplo, otro caso muy presente: el Ministerio de Cultura de uno de nuestros países paga la cuota de uno de los programas iberoamericanos, no pudo cubrir la cuota, y entonces yo fui en un viaje que hice a pedirle a Ministerio de Exteriores, ¿por qué no me ayudan a cubrir la cuota ¿por qué no le ayudan, no a mí, ¿no?, al Ministerio de Cultura a cubrir la cuota? No, porque eso no nos toca, ni sabíamos que existía. Es así. Estuve en otra reunión en México sobre el lanzamiento de otro instrumento muy, muy interesante, que es la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, para darle voz y visibilidad a todas aquellas que intervienen en la gestión de conflictos de todo tipo, no nada más de armados, sino tenencia de la tierra, participación política, etcétera. Y en la sala de al lado había una reunión de CELAC, de coordinadores nacionales de CELAC. Y pues sí, claro, yo como estaba ahí, 3 de los coordinadores nacionales de 3 de nuestros países vinieron a decirme, ¿y por qué nosotros no sabíamos que había esto? ¿Me entienden? Entonces, ese es un espacio en el que tenemos que trabajar. Yo le contesté, porque sus cancillerías debieron de haberlos informado, no es necesariamente un trabajo de la CEGIP. Pero bueno, eso existe, y no es desde los organismos internacionales como lo podemos resolver, porque nosotros no tenemos injerencia sobre el Ministerio del Interior de España y sobre el Ministerio de Cultura de Honduras. O sea, es al interior. Yo creo que la propia dinámica y el impulso del trabajo de los actores tiene que crear redes y esta facilitación para que haya mejor flujo de información financiero, etcétera. Pero ese es un ejemplo clásico. Rápidamente, cooperación infantil, trata de personas. Ecuador tenía interés, José Ángel, Ecuador tenía interés de crear un programa iberoamericano en desnutrición infantil. Y creo que esto es también del interés de otros países.
Lo que pasa es que necesita un impulso político y financiero del país que está presentando la iniciativa, y de momento la propia Secretaría Pro Tempore, que implica tanta energía política y económica, pues no ha dado espacio para construir un programa iberoamericano en ese tema que es tan relevante, pero ahí está, en ese y otros muchos. Trata de personas. También había la idea de tener una ministerial de justicia, que luego no siguió adelante. En el espacio iberoamericano, hasta donde yo recuerdo, no hemos abordado nosotros como CEGIP el tema de justicia o seguridad ciudadana en el sentido más puntual. Hay otra instancia del sistema iberoamericano que es la CONGIB. La CONGIB sí tiene mecanismos de diálogo y instrumentos en materia de justicia. Otra pregunta de Hugo. Desarrollo en transición. La CEGIB, el espacio iberoamericano como lugar para tratarlo. En la CEGIB ha habido ya diálogos sobre el desarrollo en transición. En la cumbre de Andorra salió un comunicado conjunto. En la reunión que les mencionaba en mi presentación, que acaba de concluir, bueno, fue del 9 al 12, en el espacio de responsables de cooperación hablamos sobre desarrollo en transición, Rita, y se acordó que vamos a seguir discutiendo el tema en la reunión de noviembre en Cuenca. Hay una iniciativa de la que comentó Brasil, de una reunión que va a ser en CEPAL, José Manuel, sobre desarrollo en transición. Hay un documento, una nota conceptual que presentó Costa Rica. El tema de desarrollo en transición se dialoga, pero no veo yo que haya un horizonte para crear una articulación en este momento en ese tema. Porque hay matices en cuanto a la definición. Lo que sí hay un consenso es que la graduación no es positiva para la mayoría de nuestros países que son de renta media y que ya están a punto de graduarse otros dos. Entonces, va avanzando, hay diálogo, pero no puedo decirte en este momento que haya un consenso para una definición, una posición común. La última, creo que de las que yo siento que competen a la CEGIB, la cumbre iberoamericana, desafíos, esa fuiste tú. Perdón. Bueno, espero haberlas. Sociedad civil. Claro que sí. Tenemos un foro de diálogo con sociedad civil también, en el que participan organizaciones de todo Iberoamérica, y este diálogo va a ser un día antes, en septiembre, el próximo, un día antes de la reunión ministerial sobre asuntos sociales. Si existe una articulación, un esfuerzo para darle un espacio a la sociedad civil desde lo iberoamericano. Y acabamos de sacar un estudio, yo me referí a la creación de instrumentos y herramientas que hace un mapeado de todos los mecanismos de diálogo con la sociedad civil que existen en Iberoamérica, en los diferentes gobiernos. Bueno, espero no haberme quedado con nada. Las otras preguntas son para Rita o para José Manuel. Voy a ser muy breve. En relación a la cooperación entre administraciones, creo que ese va a ser el gran desafío también de la cooperación española, ¿no? Porque ahora van a integrar, tienen en su plan pues esta cooperación integrada. Entonces, ¿cómo van a funcionar con múltiples actores cuando ya sabemos las deficiencias que hay en la gestión? Porque no es fácil. Y en todas las instituciones pasa que no todos estamos informados de todo lo que está haciendo nuestro vecino. Entonces, creo que ahí va a haber un gran aprendizaje, y también existen
Esto me recordó un tema de coordinación que creo que también va a ser importante para la región en términos de cooperación, y es que en muchos casos las instancias que en los gobiernos llevan todo lo que es la cooperación reembolsable no son las mismas que llevan la cooperación no reembolsable, por ejemplo, y creo que en esa, digamos, intención de intentar crear esa masa crítica y esos proyectos más significativos, creo que va a ser fundamental que haya una mayor coordinación también dentro de la región entre esos dos espacios de reembolsable y no reembolsable. En relación a la pregunta de Hugo sobre, es verdad que desarrollo en transición, planteaba como la relevancia de esa cooperación a través de la capacitación institucional, cooperación técnica, y que eso es algo que de hecho se está haciendo de facto en la SEGIF, puesto que hay cooperación entre distintos ministerios, pero diría también en la CEPAL y en la OCDE. O sea, son los modelos en el corazón, digamos, de la OCDE, ese intercambio de políticas públicas entre distintos ministerios. O sea, la pregunta, o sea, no sé muy bien, es cooperación, no es ayuda. Entonces también ya se está dando en esos espacios, y a lo mejor es eso también, esos espacios que se tendrían que potenciar. Y termino ya en relación a la sociedad civil. En la OCDE tenemos una red de sociedad civil, precisamente, ¿no? Pero una vez más queda al lado de las discusiones que se hacen, de otras discusiones que se hacen en relación a cooperación, por ejemplo. Entonces, creo que siempre se trae un poco a la sociedad civil como al lado, y entonces como también esquemas para intentar que formen parte en procesos de decisión de forma más sistemática, creo que es algo que también se debería de reconsiderar en muchos temas. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser realmente rápido en las diferentes respuestas. A ver, José Ángel, el tema de derechos para la infancia, tema de delincuencia transnacional organizada, algo mencioné sobre delincuencia transnacional o crimen transnacional en la mañana. Este es un tema que aparece como parte de los diagnósticos en algunos de nuestros reportes, es un tema que se discute en algunos de los foros que nosotros apoyamos como Secretaría, por ejemplo, la Conferencia de Población, la Conferencia Regional sobre la Mujer, el tema, por supuesto, de violencia contra la mujer es fuertísimo allí, en las discusiones y en los diagnósticos y demás. En algunos de estos temas llevamos estadística, pero no es un área fuerte de trabajo de la CEPAL, digamos, comparado con todo el resto de la agenda. En el tema de sociedad civil, ¿qué dificultades para incorporar a la sociedad civil? Bueno, a ver, ahí hay digamos, una pregunta que se puede pensar a nivel nacional, pero también a nivel de los espacios regionales. Nosotros trabajamos más en los espacios regionales con sociedad civil y tenemos varias instancias donde se ha venido incorporando fuertemente ya desde hace años. Tal vez la principal es el Foro sobre Desarrollo Sostenible que tenemos todos los años en abril, que es donde se hace el ejercicio de revisión anual de toda la región sobre los avances o falta de avances en los ODS. Acabamos de tener ahora el de abril de este año, ¿no? Ahí se presenta un reporte, ¿no? Siempre hay, bueno, porque somos los guardianes y los que, digamos, centralizamos y llevamos las estadísticas, trabajamos con las diferentes oficinas estadísticas y demás de lo que llamamos el gráfico del semáforo, con base en todas las como 200 series de tiempo que aparece ahí en verde, aquellos indicadores o objetivos de desarrollo sostenible donde sí se está avanzando a una velocidad que todo indica que se van a conseguir. Desgraciadamente es un porcentaje que es nada más como una quinta parte. El grueso aparece en amarillo, que va en la dirección correcta, pero muy despacio, y por lo tanto pareciera que no se van a conseguir. Eso es como la mitad, un 46, 49%, y lo que está en rojo es que incluso se ha retrocedido, ¿no? Y eso es como una tercera parte, como un 30%. Bueno, en ese foro participan jóvenes, participan representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, es muy interesante. Y ya hay, digamos, hay un mecanismo de sociedad civil al lado del foro, se hace un evento de todo un día previo, los gobiernos han, digamos, han aceptado que haya un reporte
dos reportes, uno del Foro de Jóvenes y otro del Foro de Sociedad Civil. Entonces presentan su statement, lo leen allí, interactúan con los gobiernos. Eso es muy interesante. Se hace un ejercicio parecido en la conferencia de mujeres, se hace otro ejercicio parecido en la conferencia de población. Son, yo diría, los principales espacios a nivel regional, digamos, donde tenemos eso. Y luego hay conexiones, porque yo veo algunos de estos líderes jóvenes y demás, me los topo en Nueva York, porque entonces son los que van también a las conferencias de jóvenes o internacionales de Naciones Unidas. Ahora, ahí hay retos, ¿verdad? Es decir, retos para ellos mismos, porque todo eso sale muy caro. Ser un joven, bueno, muy bien, se llega a ser líder, está elegido de presidente, de representante, pero andar no solo en América Latina, sino ya ir a la conferencia de Nairobi, como la que ocurrió y todo. Entonces, bueno, ahí hay dificultades. Esto es un tema general, no solo de CEPAL, para Naciones Unidas. Sí. El secretario general de Naciones Unidas ha promovido mucho en las reuniones del High Level Policy Forum, del ECOSOC, hay muchísima actividad durante la Asamblea General, hay mucho evento paralelo, o sea, está bastante institucionalizado, yo diría, y cada vez más. Y eso a la vez tiene efectos bien positivos a nivel nacional. Hay más tela que cortar, pero digamos, yo tal vez eso sería lo principal. El tema del desarrollo en transición como paradigma, bueno, yo creo que ya se explicó muy bien, en realidad es cierto que CEPAL ha trabajado, pero no hay un consenso entre países. Brasil en particular tiene reservas de que sea como un paradigma. Es decir, hay acuerdo, como se acaba de decir, en que no se puede seguir usando el ingreso per cápita o el índice de pobreza y graduar a un país porque ya superó un cierto nivel de pobreza o superó un cierto nivel de ingreso per cápita, que el tema del desarrollo tiene muchas dimensiones. Bueno, recordemos el decálogo que yo presenté ahí, ¿verdad? Uno podría hacer una cuantificación y tener una serie de estadísticas, así como se miden todos los 16 o 17 ODS, tratar de tener series de estadísticas y medir esas dimensiones. Pero es muy difícil llegar, bueno, es muy difícil varias cosas. Una, llegar a un acuerdo, y otra, bueno, está bien hacer el ejercicio para ver cómo se hace con los ODS, pero en los ODS el ejercicio se hace para ver cuánto se avanza, pero no hay una idea que hay una línea roja o negra o de ningún color después de la cual ningún país se va a graduar. Lo que se rechaza es el concepto de graduarse, de que de alguna manera en algún momento un país deja de ser candidato para recibir apoyo y ayuda internacional de España, de Europa, de cualquier origen, porque siempre hay problemas. O sea, nunca un país va a ser tan perfecto, ¿verdad?, en ninguna de estas dimensiones, o por lo menos, bueno, tal vez nunca es muy fuerte, pero ¿verdad?, pasarán muchos siglos antes de que, ¿verdad?, no se dejen de tener los problemas, no solo de pobreza, sino de todo lo que es, digamos, la agenda de los ODS. Y esa es parte de la discusión. Y por eso, ¿verdad?, es decir, tiene que haber más discusión, pero ha ayudado el concepto de desarrollo en transición para aceptar y para abrir estos espacios, ¿verdad?, de cooperación triangular, sur-sur, y reconocer que esta idea de graduar a un país pues no tiene, digamos, tal vez todo el sentido, no tiene sentido. ¿Cómo se está viendo el crecimiento que está teniendo? Bueno, perdón, el tema de la focalización. Erika, bueno, a ver, esa es toda una discusión, ¿verdad?, en políticas sociales. La verdad es que toda la revolución digital y las bases de datos y el Big Data y todo ha permitido a muchos países, digamos, hacer muchos programas focalizados, que es lo que se llama políticas sociales de precisión. Si se tienen las capacidades institucionales, las bases de datos, y hubo un gran salto durante la pandemia, porque se llegó, por ejemplo, a todas las transferencias de efectivo no condicionadas para compensar a la gente que se le estaba pidiendo que se quedara en la casa, el confinamiento y demás. Bueno, muchos países dieron un salto en tener bases de datos mucho mejores, y no solo eso, ha habido una revolución en eliminar también corrupción y digamos, que los recursos lleguen, porque entonces alguien está registrado en el teléfono y le llega al teléfono. O sea, si tiene una cuenta bancaria, si la persona, entonces hubo un aumento enorme en la bancarización. Y eso está bien, y eso es, digamos, parte del futuro. No quiere decir que todo se universalizó, pero hubo un salto positivo. Sin embargo, en las discusiones de política social, como ustedes sabrán, pues hay este objetivo de que debería ser, el objetivo es la universalización, ¿verdad? Entonces viene la discusión de que lo que hay que tener es un piso de protección social, o hay que tener un piso básico universal.
que la salud es un derecho. O sea, cuando uno le aplica un enfoque de derechos, ahí la gente que está más matriculada con enfoque de derechos, que es muy poderoso, muy potente y muy bien, es decir, no. O sea, la focalización, ¿cómo es eso? Porque es focalización muy bien, se escogen a los vulnerables y demás, pero se excluye a otros. Entonces, pensemos en más bien cómo financiar políticas sociales de salud, de educación, etcétera, universales, ¿no? Pero eso coexisten los dos paradigmas y la verdad es que en la práctica, con recursos escasos, pues se sigue haciendo mucha focalización y yo diría que se seguirá haciendo mucha focalización porque el tema de lo universal es deseable, pero es caro, ¿no? Fiscalmente. Y finalmente, Guyana, ¿cómo lo vemos? Bueno, no diría que hay nada, digamos, muy original en el tema de cómo lo vemos, es decir, es un país con un boom petrolero, de recurso natural, no es la primera vez que un país lo tiene. Dado el tamaño del país, sobre todo en población, esto tiene un impacto y un crecimiento que se sale, o sea, nosotros hacemos gráficos con o sin Guyana, pues si uno pone Guyana, todos los demás desaparecen del gráfico. Y bueno, en términos de desarrollo de Guyana, es una oportunidad, pero es ¿verdad? Hubo en una época esa discusión de la maldición, de Natural Resource Curse, ¿verdad? La maldición de los recursos naturales, porque la experiencia es que en muchos países hay una riqueza, primero se concentra mucho, luego es una tentación muy grande, entonces, digamos, la clase política, los que tienen acceso cerca de esos, ¿verdad? Es una fuente de corrupción, pasan dinero a otros. Entonces, eso es un riesgo, es un peligro, pero también es una oportunidad porque si se logra evitar eso y se crean fondos, se puede hacer inversiones en infraestructura, en educación. Guyana es potencialmente, por el área agrícola potencial que tiene, aunque la verdad es que habría que deforestar, que es un problema también, ¿verdad? Pero, y el Caribe siendo deficitario en alimentos, hay conversaciones sobre cómo Guyana podría convertirse en el granero o en todo caso en una serie, ¿no? de suplir al Caribe, bueno, y suplir al mundo. Entonces, ahí hay unas oportunidades tremendas, vamos a ver cómo se procede, ¿no? Pero un poco esa es la lectura así como rápida. Muchas gracias, ya que estoy en el uso de la palabra, tengo 8 ejemplares separatas del artículo de la CEPAL, solo 8, desgraciadamente, así que no sé, los pongo por aquí están, los primeros 8 que lleguen, pueden llevárselos. Si muchas gracias. 4 y 4. ¿Ah? Ponemos 4 y 4 para que estén. Puede ser 4 por allá, sí, para que sea allá. Pero está en la revista de la CEPAL, pero esa es la separata. Muchas gracias.